Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para conversar sobre un tema muy importante, pero que pocas veces se habla. La conversación de hoy se llama Hablemos de GIST. Vamos a tratar aquí distintos aspectos de esta enfermedad, pero poniendo un énfasis en lo que son las mutaciones que se producen y que pueden estar causando este tumor, y los tratamientos y las novedades que hay en esto. ¿Ya? Los GIST son tumores que afectan el sistema digestivo en cualquiera de sus partes y afecta los tejidos blandos. ¿Ya? Muchas veces son asintomáticos, por eso es muy importante que tengamos más información sobre los GIST. Para conversar de este tema tendremos a dos invitados que nos van a ayudar a esclarecer todas las dudas. Te pedimos que dejes tus preguntas en los comentarios de esta transmisión y las contestaremos en vivo, al final de la exposición de los especialistas. Quiero dar la bienvenida a la presidenta de Fundación GIST, que va a dar inicio a esta jornada en el marco del Día de la Concientización de los GIST y la campaña #EsAhora. Piga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. En nombre de Fundación GIST Chile, les agradezco que hoy día nos estén acompañando en este seminario en que vamos a hablar de los GIST, principalmente sus mutaciones y sus tratamientos. Lo hemos organizado dentro del marco del mes de los sarcomas y especialmente del Día Internacional de la Concientización de los GIST que se celebró el día de ayer. Junto con organizaciones de pacientes con GIST de todo el mundo, hemos trabajado en una campaña para visibilizar precisamente las necesidades de los pacientes, y a esta campaña la llamamos #EsAhora. Es ahora que necesitamos medicamentos, es ahora que necesitamos diagnóstico. Y aquí en Chile le quisimos agregar la frase, súmate, sé parte de esta buena noticia, con la intención de motivar a los pacientes con GIST a que se hagan sus estudios de mutación. Quiero agradecer especialmente al doctor Marcelo Garrido, a Matías Muñoz y a Sebastián Urbina por estar hoy día con nosotros en este webinar, y también agradecer en forma muy especial al laboratorio Pfizer por creer en nuestro proyecto y por apoyarnos para llevarlos a cabo, y ya gracias a esa colaboración hemos podido hacerle los estudios de mutaciones a muchos pacientes. Así es que no les quito más tiempo, tenemos cosas muy interesantes de qué conversar, así es que Sebastián, los dejo contigo nuevamente. Espero que la información que les vamos a entregar hoy día les sea a todos útiles y sea interesante para ustedes. Así es que muchas gracias nuevamente y muy buenas noches. Ok, gracias Piga por tus palabras. A continuación presentaremos a nuestro primer invitado de la jornada de hoy. Quiero dejar con ustedes a Matías Muñoz, tecnólogo médico, quien además es director de GIST Chile, y que nos hablará sobre estudios mutacionales para GIST, futuro o presente. Matías, buenas tardes, la pantalla toda tuya. Hola, muchas gracias Sebastián por la presentación. Mucho gusto, soy Matías Muñoz y como les contaban, esta oportunidad les quiero hablar sobre los estudios mutacionales para GIST, que es un tema que nosotros podemos leer y pensar de que es como algo salido de una película de ciencia ficción, pero la verdad es que estos estudios mutacionales están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Antes debo declarar que no tengo conflicto de interés o declaraciones financieras que realizar con el material presentado en esta exposición. Recordemos un poco lo que son los GIST, los tumores estromales gastrointestinales. La evidencia científica indica que hay casos nuevos, más o menos 1,2 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, los GIST se consideran tumores raros, de baja frecuencia, comparados con cánceres de otros tipos.
como su nombre indica, son gastrointestinales. Esto quiere decir que se originan de células especiales que están en el tubo digestivo, células que se llaman las células intersticiales de Cajal, y se encuentran mayormente en el estómago, en el intestino delgado, que es lo que también hemos observado aquí en Chile. Actualmente los GIS se tratan con cirugía cuando se encuentran de forma localizada, o sea, cuando están solitos en el tubo digestivo, y esa cirugía se puede o no acompañar con terapia farmacológica de acuerdo a la agresividad que demuestre el GIS. En los casos de GIS avanzado, se trata directamente con la terapia farmacológica. Como algunos de ustedes saben, los fármacos más usados para esta enfermedad son el imatinib y el sunitinib. Ahora, respecto a las mutaciones de GIS, también la literatura indica que el 80% de los GIS tiene alguna mutación genética, alguna alteración, que nosotros en realidad llamamos coloquialmente como mutación. Los genes que principalmente se encuentran mutados en el GIS son los genes KIT y PDGFRA. Estas mutaciones también suelen ser mutuamente excluyentes, o sea, generalmente si está mutado un gen, el otro no. ¿Pueden haber GIS con mutaciones en ambos genes? Sí, pero la verdad es que son una rareza. La idea de detectar estas mutaciones es poder demostrar la sensibilidad o resistencia que tenga el GIS a los tratamientos. Es decir, lo que hace el estudio mutacional es revelar los puntos débiles que puede tener el GIS y así poder atacarlo de manera eficaz, o bien mostrar también los puntos fuertes que tiene y así el médico tratante va a evitar algún tratamiento al cual el GIS demuestre resistencia. Por ende, para elegir la correcta terapia dirigida es súper importante caracterizarla. Los estudios mutacionales, como les comentaba, son cruciales para poder tratar efectivamente el GIS. Existen varios tipos de estudios mutacionales, algunos más amplios que otros, pero en general los más usados son los que están basados en el método Sanger, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva en resumen de qué se trata. Estos estudios mutacionales permiten revelar en los genes KIT y PDGFRA, en los segmentos de mayor interés, dónde están y cuáles son las mutaciones que se encuentran allí. Estos segmentos de mayor interés que les contaba se denominan exones. Son regiones del gen que poseen la información genética necesaria para poder producir una proteína en particular. Se estudian estos exones para saber en cuáles de ellos están las mutaciones, y se estudian ciertos exones en los que se conoce que hay una probabilidad de encontrar alguna mutación con relevancia clínica. Por ejemplo, en el gen KIT se estudian los exones 9, 11, 13 y 17. En el caso del gen PDGFRA, se estudian los exones 12, 14 y 18. ¿Por qué? Porque la literatura científica ha indicado que en estos exones es donde se encuentra con mayor probabilidad alguna mutación que tenga el carácter de ser un punto débil del tumor o ser un punto fuerte del tumor. Aquí brevemente les voy a explicar en qué consiste el estudio mutacional. Esto no pretende ser una clase de biología molecular ni nada, así que va a ser muy resumido. Se tiene, primero que todo, material del tumor que proviene de una biopsia. Este material genético del tumor se analiza y pasa por un proceso que se llama PCR, el cual muchos de ustedes ya conocen, que permite multiplicar la cantidad de material genético para poder estudiarlo mejor. El ADN del GIST, entonces, en este caso, se va a analizar a nivel de exón. En este caso, el gen KIT, vamos a pensar que está acá una hebra del exón KIT, y aquí tenemos, por ejemplo, el exón 9, no sé si se ve mi cursor, pero pensemos que está el exón 9, el 11 y el 13. Aquí nos vamos a fijar qué alteraciones hay en estos exones, lo que están indicados en las líneas rojas. Como ven, por ejemplo, alteraciones en estos exones
van a producir un cambio en la proteína que produzca, o que codifique, mejor dicho, este gen. Todas estas proteínas tienen funciones específicas y particulares en la célula, pero al haber alteraciones genéticas, esta proteína va a salir defectuosa. Generalmente va a perder su función o va a adquirir otra función, pero en general se trata de una proteína alterada. Y esto es lo que ocurre en la mayoría de los yeast. Ahora bien, los estudios mutacionales en Chile, la verdad es que ya existen hace algunos años, y la Fundación GIST Chile, como ustedes ya conocen, promueve la realización de estos estudios para poder complementar los diagnósticos de los pacientes con GIST chileno. Actualmente también la Fundación GIST Chile, gracias al aporte de Pfizer, lidera un estudio que permite que los pacientes de GIST en Chile se realicen estudios mutacionales sin costo alguno, lo cual es una ayuda muy importante y la verdad hasta el momento ha sido una maravilla para los pacientes. De lo que llevamos hasta el momento, hemos analizado los datos clínicos y los resultados mutacionales de los pacientes. Hasta el momento se han incluido 54 pacientes en esta instancia, y de ellos también vimos los genes KIT y PDGFRA, la frecuencia que hay de alteraciones genéticas en los exones 9, 11, 3 y 17, como les contaba en KIT, 12, 14 y 18 en PDGFRA. Esta tabla resume un poco los hallazgos que nosotros encontramos en estos pacientes, que en breve son principalmente femeninas, aunque en realidad la diferencia no es muy alta. En edad promedio tienen unos 55 años. Los GIST principalmente son de intestino delgado, casi la mitad de todos los pacientes padecieron GIST de intestino delgado. También el 65%, estamos hablando de 2 de cada 3 pacientes, poseían GIST localizado. El índice mitótico, que es un parámetro que habla sobre la malignidad del GIST, también está ya medido acá en los pacientes que tenían la información, y también en estos pacientes evaluamos el riesgo de recurrencia a través de una escala llamada escala NIH modificada, donde encontramos que pacientes con riesgo bajo no había ninguno, con riesgo intermedio eran 11 y con riesgo alto eran 24. Esta clasificación de riesgo se hace solamente para los pacientes con GIST localizado, ya que la idea es poder ver a futuro cuánto riesgo tiene un paciente de haberse operado de GIST, de que ese GIST vuelva al mismo sitio donde se operó. Ahora, estos resultados que tienen igual concordancia con las guías internacionales, ya que las guías internacionales recomiendan realizar el estudio mutacional en pacientes con riesgo intermedio o alto de recurrencia, ya que el riesgo bajo, principalmente, se recomienda seguir con controles. Respecto a los resultados de los estudios mutacionales, a la izquierda tenemos las alteraciones genéticas del gen KIT y a la derecha del gen PDGFRA. En rojo podemos ver todas las alteraciones que son del exón 11. Aquí en el círculo más externo están cada una de las alteraciones que se encontraron. En el color verde están las del exón 9, y en azul está lo que se denomina el gen tipo salvaje, es decir, que no se encontraron alteraciones en los exones medios. Los exones 13 y 17 no están incluidos acá porque en esos exones no se encontró ninguna mutación. Para el gen PDGFRA, la situación parece ser un poco más simple que con el gen KIT, ya que mutaciones del exón 12 están en rojo, y fueron 2 tipos de mutaciones principalmente, y en verde la del exón 18. También 57% no demostró en este estudio mutacional mutaciones de gen PDGFRA. Estos resultados fueron presentados hace poco, a finales de julio de hecho,
en uno de los congresos internacionales más importantes del área, que es el Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Y la verdad es que nos fue bastante bien con esta presentación, ya que en cuanto a GIST, fue la presentación que más visitas tuvo. Y entonces, bueno, para ir concluyendo un poco, estos son unos puntos para que recuerden de la presentación. Y es que aproximadamente 80% de los GIST tiene alguna alteración genética en los genes KIT o PDGFRA. Estas alteraciones demuestran la sensibilidad, los puntos débiles que tiene el GIST a ciertas terapias, o bien la resistencia a estas terapias dirigidas. Y para conocer estos puntos, es necesario analizar el tumor mediante un estudio mutacional. En Chile ya están en uso estos estudios, y el acceso actualmente está facilitado por la Fundación GIST Chile. Como espero que le haya quedado en la memoria, conocer las mutaciones de los GIST es crucial para iniciar un eficaz tratamiento personalizado. Si no conocen aún su mutación de GIST, recuerden que el tiempo es oro, el tiempo es vida, así que el momento indicado para hacerlo es ahora. Mi agradecimiento a la Fundación GIST Chile por participar en esta instancia, al doctor Marcelo Garrido y al Grupo de Investigación STORM por el trabajo que se ha realizado, a LifeRack Group y Pfizer también por todo su apoyo internacional, y obviamente a los pacientes de GIST. Un abrazo y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Matías, por esta clara exposición. Reiteramos el llamado a que nos envíen sus preguntas, las que van a ser respondidas al final de la siguiente presentación. Ahora dejo con ustedes al doctor Marcelo Garrido. Él es especialista en oncología gastrointestinal y en estudios clínicos oncológicos, quien expondrá sobre el rol de las mutaciones en el manejo de los GIST. Doctor Garrido, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Piga, como siempre, por tenerme en cuenta para poder juntarnos con nuestros queridos pacientes. Muchas gracias a los pacientes que pueden asistir por la paciencia a esta hora para estar escuchando este tipo de cosas. Y gracias Matías, porque con tu introducción va a ser mucho más fácil hablar ahora. Entonces, como les explicaba Matías, es crucial en esta enfermedad conocer la característica biológica del tumor, y la característica biológica más importante sería la mutación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en dónde se usa, cómo se usa esta mutación. Entonces, ya sabíamos que los tumores GIST son más frecuentes en el estómago, especialmente, y en el intestino delgado. Y también ya sabemos cuáles son las principales mutaciones. Estas son las que están descritas en el mundo, pero ahora ya podemos hablar con autoridad porque sabemos cuáles son las mutaciones que tienen nuestros pacientes. Cuando un GIST es pequeño y tiene menos de 2 centímetros, no hay que asustarse. Yo tengo muchos pacientes que se hacen una endoscopía y que se detecta un GIST pequeño en el estómago y están muy asustados y me vienen a visitar asustados porque piensan que se van a morir, porque tienen un cáncer, etc. Pero en verdad, cuando el tumor es muy pequeñito, no tiene ninguna importancia y generalmente los vigilamos. Eso se llama seguimiento. Cuando los GIST son mayores de 2 centímetros, en general hay que sacarlos, porque cuando ya alcanzan ese tamaño, sí pueden continuar creciendo y pueden ser un problema de salud. Así que cuando alcanzan 2 centímetros o más, se requiere un cirujano para que los saque. Lo que se llama resección oncológica. Cuando el GIST se saca, se va a la muestra de anatomía patológica, y ahí hay otro especialista que analiza esa muestra, que es el patólogo. El patólogo normalmente nos dice el tamaño de la muestra, cuántas mitosis tenía, qué tipo de células había, cuál era la ubicación exacta, los márgenes de lo que se sacó, si quedaban con tumor comprometido o no, si hay ganglios comprometidos, si habían células tumorales más allá del tumor primario, etc. Todo eso es muy importante.
Entonces ahí ya le estoy hablando que es importante un médico que haga el diagnóstico, como en este caso puede ser un oncólogo, qué sé yo, el cirujano, porque es el que opera el GIS cuando mide más de 2 centímetros, y el patólogo, que es el que analiza la pieza que mandó el cirujano. Bueno, de ese análisis de esa pieza operatoria, que es lo que nosotros llamamos biopsia, nosotros analizamos ciertos puntos. Y con esta tablita que nosotros le llamamos normograma, porque como tenemos mala memoria, nos ayuda a ver cuál son los puntajes que puede dar cada una de estas características. Evidentemente, mientras más grande es un tumor, mayor riesgo tiene de que esa enfermedad sea más relevante o que pueda volver, por ejemplo. Cuando tiene más mitosis, pasa lo mismo. Y obviamente cuando está ubicado en otras ubicaciones que no son el estómago, por ejemplo el intestino delgado, en general son tumores que son un poquito más agresivos que los de estómago. Entonces en base a eso uno calcula un puntaje y en base al puntaje uno calcula el riesgo de que la enfermedad vuelva. Y si uno lo pone en un gráfico, uno podría decir que los que tienen alto riesgo son los que hay que ponerle mucha atención, porque esos son los que la enfermedad puede volver. Los de riesgo bajo, muy bajo, en verdad, no hay que preocuparse tanto porque la posibilidad de que vuelva es muy baja, así que hay que estar tranquilo. Y los de riesgo intermedio caen en una categoría que no sabemos muy bien. Y por eso ahí hay que analizar muy bien la situación, estuvo bien hecha la cirugía, quedó con márgenes o no. Y ahí es donde lo que decía Matías, es necesario a veces tener las mutaciones porque ayuda a complementar la información en un grupo que no sabemos si se va a portar bien o se va a portar un poquitito más mal. Y en ese sentido, en los pacientes operados que caen en esta categoría, que nosotros le llamaríamos intermedia, es donde las mutaciones nos ayudan, porque hay mutaciones que son de buen pronóstico, mutaciones buenas, y hay mutaciones que son malas. Entonces, si un paciente tiene una mutación mala, uno dice, esto tiene mayor riesgo y por lo tanto habría que hacer algo más que la cirugía para evitar que esa enfermedad vuelva y asegurarle la curación a los pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra que las curvas de sobrevida del gris, que son los del receptor PDGFRA, le vamos a llamar receptor alfa, o los que son wild type, es decir, los salvajes que decía Matías, o los que no tienen mutaciones en estos dos genes, que son los más importantes de GIST, esos son de buen pronóstico cuando el paciente se opera y eso recaen mucho menos. Entonces, el conocer las mutaciones en este grupo de riesgo intermedio nos permite clasificar a los pacientes en si son de menor riesgo de que la enfermedad vuelva o de mayor riesgo de que la enfermedad vuelva, y a eso habría que hacer algo más. Y eso algo más es dar tratamiento con un medicamento que es imatinib. ¿Por qué el imatinib? Porque el imatinib tiene un estudio randomizado, un estudio grande, que tiene muy buena aceptación en la comunidad médica y que llevó a la aprobación de este fármaco por las agencias regulatorias para disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva. Y normalmente lo que se sabe hasta ahora es que se debe usar imatinib por 3 años en una dosis de 400 miligramos diario, que es una dosis bastante habitual. Entonces, en los pacientes que están operados de su GIST y que tienen riesgo alto o intermedio con mutaciones malas, por decirlo de alguna manera, ahí uno da imatinib 400 miligramos por 3 años. Esa sería la indicación. Y cuando el GIST debuta metastásico, tampoco hay que asustarse porque esta es una enfermedad donde hemos tenido grandes éxitos y una buena proporción de los pacientes que llegan a la consulta llegan con metástasis. Así que para nosotros no es algo inhabitual. En los pacientes con GIST avanzado está demostrado que el imatinib mejora la posibilidad de que el tumor se controle o responda, o es decir, que se achique, y los pacientes pueden tener sobrevividas largas a largo plazo. Y ustedes deben conocer a mucha gente que participa en la fundación que tiene periodos largos, larguísimos de sobrevida con este medicamento. Así que este es el gran éxito de la oncología moderna, este medicamento. Este es un estudio que publiqué en el año 2007 de un paciente que tenía GIST. Estamos hablando del 2007. Cuando uno mira hacia atrás, siendo nosotros tan jóvenes, son, no sé, más de 10 años. Y
ya en esa época teníamos pacientes con larga evolución, casi 5 años, con reducción del tamaño tumoral, con reducción de las metástasis, con el uso de imatinib. Así que esta es una historia que ya vendría siendo vieja, pero con un enfoque terapéutico en cáncer muy novedoso y que está entregando enseñanza de cómo manejar otros cánceres hoy día y para el futuro. Cuando un paciente se trata con imatinib puede tener 3 situaciones. Una que anda súper bien y responde al tratamiento, y la otra puede ser que tenga una resistencia primaria, es decir, que la enfermedad empezó a crecer a pesar del tratamiento que le estamos dando antes de los 6 meses, o que la enfermedad, después de un tiempo de respuesta y de estar tranquilo, empieza a crecer nuevamente después de los 6 meses. La primera se llama resistencia primaria y la segunda se llama resistencia secundaria. Entonces, en los pacientes que usan un tratamiento de primera línea y que tienen metástasis, por ejemplo, tratados con imatinib, tienen 2 posibilidades. O andan bien, eso se llama que el paciente está respondiendo, ¿no es cierto? O andan mal, que puede ser precozmente ante los 6 meses, resistencia primaria, o que esta se retrasa y los tumores empiezan a crecer después de los 6 meses y sería resistencia secundaria. ¿Ok? Eso es una terminología que es bueno saberlo, pero nos sirve más a nosotros los médicos porque nos permite reconocer qué tipo de cosas puede estarle pasando a ese paciente y qué es lo que tenemos que hacer como tratamiento para ayudarlo. Bueno, si el paciente no va bien con su primer tratamiento y tiene alguna de estas resistencias, no hay problema porque hay una segunda línea que ha demostrado beneficio en sobrevida. Esa droga se llama sunitinib, tiene estudios fase 3 de muy buena calidad y aprobaciones en agencias regulatorias, así que súper autorizado para usarlo en segunda línea, al paciente que no le va bien con el imatinib, ¿no es cierto? Y al paciente que no le va bien ni con el imatinib ni con el sunitinib, existe una tercera alternativa de tratamiento que también tiene un estudio que se llama, el medicamento se llama regorafenib, así que es una alternativa para cuando ya llevamos 2 partidos perdidos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el imatinib, si bien es cierto, inhibe 4 moléculas, el sunitinib ya empieza a inhibir otras moléculas relacionadas con la progresión del tumor y el regorafenib tiene un perfil inhibitorio de estas moléculas mucho más amplio. Mete más moléculas que inhibe y todas estas moléculas tienen que ver con el crecimiento del tumor porque tiene que ver con la formación de los vasitos que alimentan a ese tumor, que eso se llama angiogénesis. Y por eso se usan en esa secuencia. Pero también hemos aprendido que algunos tumores tienen mutaciones muy particulares que los hacen resistentes al imatinib, por ejemplo. Y ya sabemos que las mutaciones del receptor alfa, especialmente esta mutación que se llama D842B, que salía en el gráfico circular que les mostró Matías, esta particular alteración es resistente al imatinib. Y aquí hay un medicamento nuevo que todavía no llega a Chile, pero que esperamos que en los próximos meses llegue. Esta droga se llama avapritinib y esta droga tiene respuestas bastante buenas en esa mutación que es resistente al imatinib. Así que una nueva esperanza hacia el futuro para los pacientes que tienen esta mutación, que gracias a Dios es bastante rara, pero la vemos. Y hay otro fármaco que se llama ripretinib, que se usó en pacientes que habían progresado al imatinib, al sunitinib e incluso al regorafenib. Incluso en otros países se pueden usar más fármacos porque hay estudios de investigación y entonces los pacientes pueden tener hasta 4 o 7 terapias distintas antes de usar este tipo de fármaco. Entonces el ripretinib demostró que era mejor que usar placebo cuando ya uno no sabía qué otra terapia usar en los pacientes con GIST metastásico. Así que esta es otra alternativa terapéutica que la hemos tenido en Chile como parte de investigación clínica, pero que de un punto de vista de aprobaciones todavía no está y por lo tanto no puede estar a la venta. Pero sí ha estado disponible para incluir pacientes en estudios de investigación. Esta droga, si bien es cierto, no tiene respuestas tan altas como el imatinib, sí prácticamente
el 70% de los pacientes logra enfermedades estables, que se traduce en esta mejoría de la sobrevida. Esta curva azul superior es la mejoría en la sobrevida. Y el problema entonces es que ya tenemos pacientes que son sensibles al imatinib, que son sensibles al sunitinib, que son sensibles al sunitinib, y a los fármacos que esperamos que lleguen pronto a Chile, como el avapritinib y el ripretinib, pero hay un grupo de pacientes que no tienen ninguna mutación sensible, por decirlo de alguna manera, que son los que se llaman salvajes, pero que clásicamente surge del idioma inglés y que se llaman wild type, ¿ya? Tipo salvaje. Y estos son un grupo particular de pacientes que tienen un tumor que es diferente, y ahí hay que buscar otro tipo de cosas. En ese tipo de paciente uno encuentra mutaciones que se ven en otros cánceres, como por ejemplo mutaciones de BRAF, mutaciones de la succinato deshidrogenasa, HRAS, etc., neurofibromatosis, y seguro alguno de los pacientes que está escuchando ha escuchado algo de esto, porque de todo este tipo de alteraciones algún paciente tiene este tipo de mutaciones. Estas son mutaciones distintas a las que hablamos antes, y son las que se encuentran en aquellos pacientes que no tienen mutado ni KIT ni receptor alfa, que son los que llamamos wild type, ¿no es cierto? Y en esos pacientes uno puede tener un enfoque distinto. Entonces, si les hago un resumen del rol de las mutaciones en los pacientes con GIST, en el setting de pacientes operados con un tratamiento curativo, sería para definir el riesgo de los pacientes, ¿no es cierto? Ahí nos conviene tener las mutaciones para saber cuál es el riesgo de que la enfermedad vuelva, y ahí decidimos si le damos o no un tratamiento complementario a la cirugía. Y en el setting metastásico, si el paciente tiene estas mutaciones que vendrían siendo las del KIT, exón 8, 9, 3 y 17, o del receptor alfa, exón 2 y 14, o las del receptor alfa exón 18, pero que no tiene que ser esta D842B, en esas uno hace la secuencia del imatinib, sunitinib, regorafenib y en el futuro ripretinib, ¿no es cierto? En aquellos pacientes que tienen mutaciones de KIT o receptor alfa, pero que son esta particular del exón 17 del KIT y que tiene este nombre, la D816B, o la del exón 18 del receptor alfa, la D842B, en esa estaría recomendado el avapritinib, nuevo fármaco que todavía no está en Chile. Y en los GIST wild type, como tienen muchas alteraciones, la recomendación sería hacerle un panel mutacional, es decir, hacer unas mutaciones mucho más amplias que solo ir a buscar estos dos genes, de tal manera de que si tienen alguna de estas otras alteraciones, discutir en un equipo multidisciplinario que conozca de mutaciones o de moléculas, eso se llama equipo multidisciplinario molecular o Molecular Tumor Board en inglés, MTB, para decidir cuál puede ser el mejor tratamiento. Pero porque, por ejemplo, si hay fusiones de ENTRA, que es un gen particular que puede haber en este subgrupo, en ese caso se usan inhibidores de ENTRA que ya tienen aprobaciones por la FDA y estos ya llegaron a Chile. Entonces, esa es la forma como las mutaciones nos ayudan a direccionar el tratamiento. Muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias, doctor Garrido, por esta presentación detallada y aclaradora respecto a los tratamientos para GIST. Pasamos ahora a las preguntas, tanto para el doctor como para Matías. No sé, pero yo igual quería poner, digamos, una pregunta para el doctor Garrido, porque en la presentación vi que había un estudio clínico, no sé, creo que en marcha, pero mi duda es, ¿existen estudios que se estén planificando en este momento y cómo los pacientes podrían acceder a estos estudios? O sea, ¿cómo las personas pueden saber si califican o no para el estudio? Exacto. Bueno, en el mundo existen muchos estudios de investigación en GIST, probablemente es una de las patologías de los sarcomas que más investigaciones tiene, porque se conocen mucho las alteraciones moleculares, las mutaciones, y aparecen fármacos para poder inhibirlas. Así que existen. En Chile tuvimos prácticamente 2 años un estudio abierto
que era con esta droga nueva que se llama ripretinib, y bueno, ya eso abrió una puerta para que la industria internacional nos pueda ofrecer otros estudios. Nos fue súper bien gracias al apoyo de los pacientes. Hubo muchos pacientes reclutados en ese estudio, así que yo creo que van a seguir ofreciéndonos estudios de este tipo en Chile. En general, para poder acceder, la idea es que lo conversen con su médico para saber si tiene indicación de un estudio clínico o no. Otra alternativa es buscarlo en internet. Hay una página que se llama estudioclinico.cl donde están alineados prácticamente todos los estudios clínicos que hay en Chile para ver si su enfermedad califica. Puede ser GIST u otra. ¿De acuerdo? Nuestra pelea con PIGA es siempre estar tratando de traer estudios a Chile para tener otras alternativas terapéuticas en los pacientes, más allá de lo que ya tenemos, especialmente porque los tratamientos suelen ser bastante caros. Acá creo que veo una pregunta. Sebastián, déjame leerla, por favor, porque como es tan técnica, no quisiera que nos enredemos. Dice, Antonio nos pregunta, el GIS que tuve del gen KIT no se detectó mutación en el exón 9, 11, 3 y 17. Y del receptor alfa 12, 14 y 18, solamente una variante en el exón 12. Imatinib y sunitinib sin respuesta. Cirugía y después sin enfermedad. Al ser de tipo salvaje, ¿es menos riesgoso? Claro, cuando es muy buena tu pregunta porque va como a la tercera diapositiva que yo mostré. Cuando un paciente es wild type y se reseca la enfermedad completamente, esa enfermedad tiene menos riesgo de que vuelva. Así que ese es un buen escenario. Aún así, como probablemente usaste ya varias alternativas terapéuticas, hay que hacer un seguimiento, estar encima, porque aún así pudiera volver. Pero dentro de todo el escenario es mejor. Y la otra sí, Sebastián, te dejo porque ya está más simple y parece que es para Matías. Ok, gracias. Sí, la pregunta para Matías dice, hola, ¿existe algún plazo desde que se tomó la biopsia hacer el estudio? Supongo yo el estudio mutacional. Matías. Sí, la verdad es que no hay un plazo así como tan exacto. Si bien el caso ideal es que el paciente se haga la biopsia o la cirugía y se haga el estudio mutacional en el momento, hemos visto casos en pacientes que tienen, por ejemplo, biopsias de hace 5 años atrás o más, y aún así se han podido realizar de buena manera el estudio mutacional. Así que en realidad no hay así como un plazo definido. Si el paciente se operó en el 2015, por ejemplo, perfectamente puede hacerse el estudio mutacional ahora. Okay. O sea, depende más de que esté en buen estado la biopsia que se hizo. Claro, o sea, mientras más reciente sea, mejor calidad va a tener el tejido de la biopsia. Pero si bien, claro, el caso ideal es hacerlo apenas se pueda, apenas se retira la biopsia, igual se puede hacer con biopsias más antiguas. Doctor Garrido, quería preguntarle también respecto de los tiempos de tratamiento. O sea, mi duda va porque yo alguna vez me tocó ver unas imágenes de un paciente en la Católica que era como fantástica, o sea, casi desapareció una masa gigante que había en el abdomen. Pero mi pregunta es, con estos medicamentos, ¿qué expectativas de vida puede tener un paciente con un GIST? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo está cuando uno se reúne con los pacientes en la fundación, porque hay pacientes que llevan más de 20 años y teniendo enfermedad metastásica. Entonces, en verdad yo sería optimista, me toca ver tantos cánceres y en verdad con el GIST, en verdad la cosa va bien, porque hay alternativas muy buenas. Los pacientes cuando van respondiendo al tratamiento pueden tener décadas de mantener esa respuesta. Y como les mostramos en las presentaciones,
Incluso cuando no responden, después hay otras alternativas en las que uno puede montarse para poder controlar la enfermedad. Y gracias a Dios, a través de la ley Ricarte-Soto, están cubiertos los 2 medicamentos más importantes, que era un problema antes, porque no teníamos buen acceso, porque son medicamentos muy caros. Así que en verdad los tratamientos son casi de por vida en los pacientes metastásicos, y en los pacientes que son operados y que tienen más alto riesgo, por 3 años. Ok, doctor. No sé si... Yo creo que con eso estamos... No estoy viendo otras preguntas en este momento. Y por último, una pregunta para cerrar. ¿Qué cantidad, o sea, supongo que no están todos los pacientes con GIST sabiendo en este momento que tienen un cuadro de este tipo? ¿Cuánto ustedes estiman? O sea, en este momento, ¿cuántas personas con GIST habrían en Chile diagnosticadas, a lo mejor en tratamiento, que han sido operadas, etcétera? ¿Y cuánto es lo que podríamos esperar de cuántos nuevos pacientes aparezcan anualmente? Mire, en verdad no tenemos un registro riguroso como para dar ese dato, pero más o menos por estimaciones que hemos hecho a través de la fundación, más o menos hay unos 250 pacientes nuevos todos los años. Y como los pacientes en general tienen buenas respuestas terapéuticas y se sostienen en el tiempo, se van acumulando en el tiempo. Entonces hay una prevalencia que es relativamente alta para una enfermedad rara, y más o menos unos 250 a 300 casos nuevos aparecen todos los años que se van incorporando. Podemos decir que es una enfermedad agradecida de los tratamientos, digamos. Sí, esta es una enfermedad que es muy, muy agradecida porque no se porta tan mal, salvo rarísimas excepciones, y en general la experiencia que tenemos los médicos, los tecnólogos y todo el equipo es muy buena. Y evidentemente trabajando en compañía con la fundación se hace más agradable todavía. Ok. Bueno, yo creo que no queda más que agradecer a nuestros excelentes exponentes del día de hoy, a ustedes por su participación y especialmente al laboratorio Pfizer por el apoyo que ha dado la Fundación GIST Chile para hacer posible poner a disposición de los pacientes los estudios mutacionales. Los invitamos a compartir esta transmisión, ya que es una información que a todos los pacientes y sus familias les va a servir para orientar y conocer mejor este cáncer. Nos despedimos y nos encontraremos en otra jornada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.